A partir de este momento, oramos para poner en las manos del Señor la predicación. Padre, gracias por darnos el privilegio de escuchar tu bendita palabra, que es poderosa, más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y nunca regresa vacía. Gracias, Señor, que produzca fruto en nuestras vidas, al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Amén. La Biblia declara que los hombres que no conocen al Señor, las personas que no le conocen, viven en un mundo de tinieblas. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, dijo que el profeta había anunciado que llegaría el día en que la luz llegaría a las naciones, pero que muchos hombres no recibirían esa luz, amarían más las tinieblas porque sus obras eran malas. Muchas personas, aunque caminen de día y esté muy bien iluminado, andan en oscuridad espiritual. Andan con el entendimiento entenebrecido, dice la Escritura. Andan en oscuridad en su alma, en el espíritu humano. No saben discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Muchos de ellos no saben qué decisiones tomar ni cómo enfrentar los problemas de la vida, porque no tienen esa luz, esa iluminación. Es interesante que muchas de estas personas que no conocen a Dios, aún en su espíritu, en su intelecto, logran entender algo de esa oscuridad. Porque mucha gente procura conseguir dirección para su vida, iluminación para sus problemas y sus decisiones, consultando a los astros, por ejemplo. Quieren buscar iluminación. Otros quieren buscar iluminación, pues en algunas religiones, en algunos ritos. Sabemos de muchas personas a lo largo de la historia, en ciertas sectas y religiones esotéricas, ocultas, van buscando esa iluminación y van a ciertos lugares donde ellos creen que yendo a esos lugares, por ejemplo, las pirámides de Egipto, haciendo ciertos ritos y estando en ciertos lugares, van a recibir esa iluminación para ser hombres iluminados en esta vida. Otros lo hacen de manera más sencilla, más común. Es increíble que en pleno siglo XXI hoy muchas personas sigan leyendo el horóscopo, para ver qué les dice que les va a acontecer, cómo les va a ir ese día. Ustedes hacen memoria y han visto algunos diarios, incluso cuando va a terminar un año y va a comenzar otro, aparecen todos los signos zodiacales y los horóscopos, y hay un vaticinio para orientar e iluminar a las personas de cómo enfrentar sus problemas de salud, de amor, problemas de finanzas, problemas de los hijos, problemas de la familia, problemas del matrimonio. Es interesante que ya en la antigua Grecia, un hombre llamado Diógenes dio una lección, es una leyenda, pero dio una lección a los hombres de Grecia. En plena luz del día, andaba con una lámpara encendida, imagínense, buscando a hombres que tuvieran la justicia, la sabiduría, la integridad y la rectitud. Estoy buscando, dice, imagínense, de día y con una lámpara. Lo que este hombre quería decir es, necesitamos mucha iluminación para encontrar lo bueno. La buena noticia de la palabra del Señor que vamos a leer hoy
es que en esta escritura entenderemos que Dios ilumina al creyente. ¿No le parece extraordinario? Dios ilumina al creyente. Ese es el título del mensaje. ¿Puede repetirlo conmigo? Dios ilumina al creyente. Leamos Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21 en la NBI. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es iluminación. Para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean, ¿qué dicen? Iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y toda autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Veamos entonces cómo Dios ilumina al creyente. Una de las primeras verdades que encontramos es que Dios ilumina al creyente, no solo por ser creyente, sino cuando tiene fe y amor. Cuando tiene fe y amor. Pablo da gracias y lo alaba por la fe y el amor de los creyentes. Pablo se entera de que los efesios tienen fe en el Señor Jesús, tienen confianza en sus enseñanzas. La palabra griega para fe aquí es pistín y significa confianza, pero confianza en Cristo, en Dios, convicción de que la enseñanza y la palabra de Dios es verdadera y no falla. Pablo alaba y da gracias al Señor por eso. Le dice, ustedes tienen fe, pero no es una fe solamente en su mente. Esa fe que ustedes tienen es una fe viva. Esa fe produce amor. Amor a Dios y amor al prójimo. La palabra griega que aparece por amor aquí es la palabra agapen, que viene del verbo agapao, que significa sacrificio personal. La palabra agapao viene de dos palabras que significa cruz y sacrificio. Cuando se usaba ese verbo, la figura era que la persona se sacrificaba a sí mismo con un puñal en su ego, sus propios intereses, sus propios anhelos y deseos egoístas, y miraba más y se interesaba más por el bien de los demás. Esa palabra, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, la utiliza para designar que ese es el amor de Dios. El amor agape, el amor que se sacrifica. De hecho, Dios en Cristo se sacrifica, siendo inocente, sin pecado, para salvarnos a nosotros, amándonos, para darnos la oportunidad de ser sus hijos. No utiliza otras palabras que los griegos tenían para describir la palabra amor. En un estudio minucioso, hoy no tenemos tiempo, enseñábamos que habían 12 palabras
para designar las 12 clases de amor que los griegos entendían. Ellos decían, por ejemplo, el amor filial. Viene del verbo fileo, es el que estima, aprecia, el que aprecia a la amistad, el compañerismo, el amor entre hermanos, pero hermanos de la fe. Entonces en la Biblia aparecen únicamente 2 palabras griegas. Es el fileo como verbo y el agapao. No aparece el eros. Por mucho tiempo, incluso yo lo creí un tiempo, leyendo libros y no leyendo la Biblia, por mucho tiempo creímos de que aparecía en la Biblia la palabra griega eros, que significaba el amor físico, sexual entre esposos, pero no es cierto. Revisando en todo el Nuevo Testamento, en griego, el interlineal, no aparece ni una sola vez la palabra eros. La palabra eros la usaban los griegos para designar al amor egoísta, desenfrenado. Por supuesto que se aplicaba al amor eros pervertido, desviado en el aspecto sexual, pero también se aplicaba al amor al intelecto. Ellos hablaban de un eros intelectual. Y Pablo le dice a los de Efesios, ustedes, yo celebro, yo le doy gracias a Dios porque ustedes tienen una auténtica fe que se demuestra con el amor de Dios. El amor de Dios se demuestra con obras, con acciones, con actitudes para Dios y para el prójimo. Entonces la fe es esa creencia en las enseñanzas de Cristo y el amor es la puesta en práctica de esas creencias. Así que los creyentes somos y actuamos lo que creemos. Voy a repetirlo. Qué bueno por ese amén. Los creyentes somos y actuamos lo que creemos. La fe actúa también por el amor. Pregunto, ¿creen ustedes, creo yo, en la obra del Señor Jesús y confiamos en sus promesas? Sí. Tenemos fe. Bueno, entonces también demostrémoslo en la vida diaria. ¿Verdad que sí? En la vida diaria. Entonces el Señor nos iluminará, no solo para conocerle más a Él, sino que si vivimos en esa fe y en ese amor, creceremos en el conocimiento de Cristo, creceremos en el conocimiento práctico, creceremos en el conocimiento, ¿por qué? Porque Él nos iluminará para vivir una vida que le agrada al Señor. Nos iluminará para tomar las decisiones correctas. Nos iluminará cuando no sepamos qué hacer. Aunque andemos de noche, tendremos iluminación espiritual. Seremos más acertados. Veamos la segunda verdad de cómo Dios ilumina al creyente. Dios ilumina al creyente cuando ora pidiendo sabiduría y revelación. Amén. Tenemos que pedir. Y tenemos que pedir sabiduría. La palabra Sofía es una sabiduría divina. Es saber la esencia de las cosas espirituales, pero también de las cosas temporales. No es una sabiduría humana que pueda venir del estudio, de la educación, de la cultura, de la experiencia. Por supuesto que hay una sabiduría así, y la Biblia la declara como sabiduría humana. También hay otra sabiduría que la Biblia la declara como de sabiduría diabólica, una astucia para hacer maldad. No, aquí está hablando de esa sabiduría divina que nos hace discernir lo que parece oculto a la mayoría. El cristiano, cuando es iluminado, puede percibir situaciones
que el no cristiano no percibe. ¿Por qué? Porque la palabra revelación significa algo que estando oculto se abre, se revela y se da a conocer. Leamos el versículo 16 en la segunda parte y 17, por favor. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Ahora la siguiente. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo nos da el ejemplo. Así como él pide para los hermanos, nosotros debemos de pedir para otros, pero también para nosotros ese espíritu de sabiduría, sofía y de revelación. La palabra revelación quiere decir Apocalipsis. Cuando usted lea la palabra Apocalipsis en el libro último de su Biblia, lo que está diciendo en griego, pronunciado ya en el castellano, es revelación. Esta revelación ya no es una revelación normativa, no es la revelación que quedó escrita de una vez y para siempre, como dice Judas 3, sino es una revelación que va fluyendo cada día en la vida diaria, mientras más tenemos fe y más demostramos esa fe en amor y más pedimos sabiduría y revelación. Recuerde que un ejemplo clarísimo de que Dios da sabiduría a quien se la pide está en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue aquel hombre que le dijo Dios, en una visión se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré? Salomón. ¿Y qué le pidió? Sabiduría. Y en efecto, Dios lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra, de todos los tiempos, aunque cuando él dejó de tener fe, amor, y dejó de pedir sabiduría y revelación, tuvo un tiempo que se alejó del Señor. Pero él pidió sabiduría y el Señor le dijo, por cuanto no me pediste largura de días, no me pediste fortuna, dinero, posición, fama, poder, yo te doy sabiduría y te añado lo que no me pediste. O sea, mis hermanos, pidamos sabiduría. El Señor nos da sabiduría y de repente nos añade otras cosas. El Señor es muy bueno, el Señor es muy misericordioso. Pidamos sabiduría, pero pidamos revelación. Esa revelación bien entendida, que viene del Espíritu Santo, que nos guiará a todas las cosas, nos guiará a la verdad, nos recordará las palabras que habló Jesucristo. El Espíritu Santo nos guiará. Esa sabiduría que nos hace entender mejor la Escritura, que nos hace entender mejor las enseñanzas de Cristo, que nos hace comprender mejor los problemas que enfrentamos o las encrucijadas, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Me voy por aquí o aquí? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Todos los que estamos aquí nos hemos encontrado muchas veces en situaciones, siendo ya cristianos, en que no sabemos qué hacer. Si nos vamos por aquí o por aquí, es ahí donde confiadamente debemos pedirle al Señor sabiduría y revelación. Y confiamos que Dios va a cumplir su palabra, que al que pide, el Señor le da, recibe, lo recibiremos también. Santiago también aporta algo hacia la forma de pedir sabiduría. Dice, muchos no saben pedir. No, piden más bien para sus deleites, para sus intereses, para el eros intelectual, para el eros físico, el eros humano. Piden para eso todo ese tipo de cosas. Y otros, cuando piden, no piden muy certeramente porque no le ponen fe, dice. Pero si a alguno le falta sabiduría, dice Santiago, pídala, que el Señor se la dará en abundancia y sin reproche. Mis hermanos, sé que muchos de ustedes podrían dar un testimonio de decir, hermanos, hermanas, yo le pedí al Señor sabiduría,
en una situación en la que me encontraba muy difícil, que me iluminara, y en el momento preciso me dio la iluminación, me dio el camino correcto, y gracias a Dios no me equivoqué. Yo sé que podríamos decirlo. En el servicio anterior yo les predicaba a los hermanos y les decía: hermanos, yo les puedo testificar en algunas cosas, pero les voy a mencionar un ejemplo. Les dije: después de que en su gracia y su misericordia el Señor me salvó hace ya 39 años, no es para que saquemos cuentas tampoco, ¿verdad? Pero hace 39 años el Señor me alcanzó, tuvo misericordia de mí. Ahora entendí que andaba en tinieblas y el Señor me trajo a su reino de luz, admirable. Y entró un gran deseo en mi corazón de servirle en gratitud. Dije: Señor, ahora entiendo lo grande que es tu salvación. Tu grande misericordia hacia mi vida no tiene precio, así que quiero servirte el resto de mi vida. Pero te quiero pedir, Señor, ayúdame, ilumíname. No me quiero equivocar, Señor, con la persona que me vaya a casar. Le rogué, le supliqué, le pedí durante 8 años, y aún siendo pastor soltero, como algunos de ustedes ya saben, 4 años yo le pedí, le rogué y le supliqué que me iluminara. Y bueno, pues imagínense ustedes, ya 8 años siendo cristiano, 9, y todavía no conocía a la que era mi esposa, pues uno casi como que le quiere entrar un poquito la desesperación, ¿verdad? Y también conocí a varias hermanas muy espirituales, muy simpáticas, familias cristianas, pero nunca, antes de conocer a la que es mi esposa, no tenía esa certeza. Y decía: bueno, ella es espiritual, sirve al Señor, sus padres son cristianos, pues ellos estarían de acuerdo con una relación de noviazgo conmigo. Ni modo, soy pastor, entonces piensan que voy a ser buen esposo para su hija, y cosas así, ¿verdad? Pero nunca tenía la certeza. Y le dije: Señor, ilumíname, ayúdame. El día que por primera vez vi a mi esposa, cuando me la presentaron, ese día, ese momento, ahora sé que fue el Espíritu Santo de Dios que me dio la certeza plena al 100% que ella era. Y hasta oí en mi corazón la voz del Espíritu del Señor, ¿verdad? Pura gracia y misericordia, cuando me dijo: ella es tu esposa. Y cuando yo oí esa frase, inmediatamente le dije: amén, le dije, ella es mi esposa, sí la acepto. Bueno, aquí le estoy poniendo más emoción, ¿verdad? Aunque me emocioné mucho, pero Dios nos ilumina en esos aspectos, pero nos ilumina también a los jóvenes que están estudiando, de pedir iluminación. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer en la vida? Mucha sabiduría e iluminación para los hijos, para el matrimonio, para la familia, para el trabajo, para el servicio, para todo lo que vamos a hacer, los problemas que vienen, la salud que viene, pero el problema de salud que viene, que el Señor ha prometido entonces darnos sabiduría y revelación cuando nosotros se la pedimos. Y eso sí, recuerden, debe de ser cada día. Señor, dame sabiduría y revelación. Veamos la tercera verdad de cómo Dios ilumina al creyente. Dios ilumina al creyente, aquí es más el ¿verdad? Para que comprenda la esperanza gloriosa que tiene, la herencia maravillosa que le ha dado y el poder divino que le ha otorgado al creyente. Yo le pido al Señor que nos ayude a entender lo que dice la Escritura y nos vamos a maravillar. Veamos lo que dice el versículo 18 en la primera parte, para que comprendamos esta verdadera esperanza. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza, elpis en griego, Él los ha llamado.
Aquí la esperanza divina es diferente a la esperanza humana. La esperanza humana es más un deseo, una ilusión, un aferrarse a algo. La palabra griega elpis, esperanza, significa la certeza del cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Entonces la esperanza divina es muy poderosa. Entonces dice, esa esperanza a la que se está refiriendo aquí, la única y la más grande esperanza, realmente es la esperanza de la gran salvación que se completará cuando Cristo venga por segunda vez. Leamos Efesios 4:4. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Ahora, dentro de esa esperanza de salvación hay muchas otras que tienen que ver con las distintas áreas de la vida del creyente, la vida diaria, pero la que engloba todo es la esperanza de esa salvación. Es una esperanza la más extraordinaria que el hombre puede tener. Imagínese, la esperanza real de que habrá un cumplimiento de la promesa y que ya hubo un anticipo porque Cristo murió y también resucitó, de que nosotros no moriremos eternamente, sino que aunque pasemos por la muerte física, viviremos eternamente con Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Es una esperanza gloriosa. Seremos salvos del infierno, del diablo, del dominio del diablo. Finalmente seremos salvos del cuerpo de pecado. Seremos salvos de la seducción de este mundo. La salvación será plena. A esta esperanza el Señor nos llamó. Y esa esperanza es la que nos mantiene firmes y nos mantiene aquí hoy, adorando al Señor, alabándolo, creyendo cada día hasta el último día de nuestra vida. Pero también en la segunda parte vemos para que comprendamos la riqueza de la gloria de la herencia. Regresemos al versículo 18, en la segunda parte, 18b. ¿Cuál? No es en pregunta, sino ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Riqueza. Las riquezas de Dios, profundidad de la riqueza de Dios, dice Pablo. Cuando él habla de las riquezas, está incluyendo todo lo que es grande, extraordinario, bello, valioso, perfecto, lleno de esplendor. Sí, esa es la riqueza. Dios es el creador de todo lo que existe. Entonces, Dios es el dueño de todo. ¿Ha leído lo que dice la Biblia, que Dios es el dueño del oro y la plata? Sí, así lo dice la Biblia. Y es dueño de la tierra, dice, y de su plenitud, y de los que en ellos habitan. Él es tan rico, pero no solo por el hecho de haber creado todo y que todo le pertenezca, y finalmente lo tomará y lo pondrá bajo la autoridad de Cristo, sino porque en Él es y abunda la paz, el gozo, la fuerza, la hermosura, la grandeza, la majestad, la gloria de Dios. Y parte de esa gloria es la herencia, imagínense, que nos ha dado a los que creímos en Él. Y dice el texto, nos ha dado, no la estamos poseyendo todavía plenamente. Parte de la herencia espiritual la estamos disfrutando un anticipo aquí. El Espíritu Santo nos lo dio y nos selló. Esa vida espiritual que tenemos es parte del anticipo de la herencia. Pero la vamos a disfrutar plenamente cuando estemos allá en el cielo. Pero esa herencia es tan llena de gloria que viviremos eternamente
felices, felices plenamente. Aquí en la tierra tenemos vislumbres, atisbos, pequeñas dosis muy pequeñas de la gloria de Dios. Porque si nosotros con este cuerpo que todavía tenemos, aunque es salvo y somos templo del Espíritu Santo, percibiéramos aquí y que la gloria de Dios llenara este lugar, en el acto nos morimos y nos vamos con Él. Sí, es que hay ejemplos bíblicos. Fíjense que en el libro de Isaías dice que cuando Isaías en una visión, él ve en una visión que la gloria de Dios llenó el santuario, el templo. En el acto de ver ese poquito de gloria, cayó. La gloria de Dios lo botó. Cayó postrado y dijo: Señor, soy hombre de labios inmundos. Ante la grandeza de la gloria de Dios se vio, y eso es que Isaías era un hombre consagrado, pero se vio como un hombre pecador. Así que no es pequeña cosa la gloria de esa herencia que leímos el domingo pasado. Pedro escribe que esa herencia es inmensa, es majestuosa, es inmarcesible, sin ninguna mancha y es perfecta. El versículo 19 nos dice que el Señor nos da iluminación para que comprendamos un poco, porque no podemos comprenderlo todo aquí, el poder divino. Y vamos a leer el versículo 19 y vamos a ponerle atención a dos palabras ahí. A todo, pero en especial a dos palabras. Le vamos a poner atención a la palabra poder y a la palabra fuerza que aparece ahí. Leámoslo. Dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. La palabra poder ahí no es la palabra dínamos, de donde viene dinamita, que es muy poderosa. Se puede pronunciar dunamis también, sino es la palabra kratos. La palabra kratos, que se traduce por poder, significa resistencia triunfante sobre los obstáculos y los enemigos. Oiga bien, ese poder significa resistencia triunfante sobre los obstáculos o problemas, o todo tipo de problemas, y sobre todo tipo de enemigos, comenzando con el diablo. Ese poder el Señor nos lo ha dado a los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Creámoslo, por favor, hermano. Creámoslo. Hay que creerlo. Cuando creemos, poseemos. Cuando creemos, actuamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que Él nos ha dado ese poder. Y que ese mismo poder, esa resistencia triunfante, es el poder de la resurrección de Cristo. Es el poder que le hizo levantarse de entre los muertos. Venció el obstáculo y el enemigo el último enemigo, el postrer enemigo, la misma muerte y el sepulcro, fueron vencidos por el kratos. Para que comprendamos cuál incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder está a favor de nosotros, hermanos. Creámoslo, usémoslo. Cuando nos quiera intimidar el enemigo, los problemas, entrémosle con fe y entrémosle diciendo: Señor, tú has dicho que tú actúas en mi favor a través de el poder, de ese kratos, de esa resistencia triunfante que vence los obstáculos y cualquier clase de enemigo. La otra palabra que le pusiéramos atención, ¿cuál era? La palabra
Pero dígalo con fuerza. Fuerza, sí. Parece un poco suave la palabra fuerza ahí, pero esa palabra fuerza en griego es muy, muy poderosa. Aquí la palabra fuerza en griego es parecida ya a una que se traduce al español. Es la palabra energian, que viene de energía. Energian. Y significa fuerza potente, nativa, es decir, innata, nativa, de Dios. Fuerza potente. Ok, ahora que hemos entendido los significados, leamos de nuevo el versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder, Kratos, a favor de los que creemos. Ese poder, ese Kratos, es la energien, la fuerza grandiosa y eficaz que Dios la usó para que Cristo, reiterando, fuera resucitado de los muertos. Imagínense qué poder resucitar a un muerto, de los muertos, y colocarlo a la diestra de Dios y ponerlo por encima de toda potestad, autoridad, señorío y dominio que existen en los cielos y también en la tierra. Ese poder extraordinario el Señor lo usó cuando Cristo fue resucitado. Y Cristo mismo y su Espíritu Santo, por supuesto, poseen ese poder. Y de ese poder y de esa fuerza es la que nos dan a los creyentes para que podamos usarlas aquí en la tierra. Vamos a ver los versículos 20 y 23. Lo leemos, 21, perdón. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. 21. Aquí hay unas 4 palabras importantes. Muy por encima de todo gobierno, 1. Y autoridad, 2. Poder, 3. Y dominio, 4. Y aún podríamos decir 5. Y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, Cristo está por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y si Cristo está por encima de todos ellos y nosotros somos su iglesia, en Cristo nosotros participamos de ese poder también. Y en el reino de Dios, la iglesia y Cristo reinarán por siempre. Mis hermanos, los problemas parecen muy grandes a veces aquí en la tierra, pero son muy pequeñitos comparados con ese poder y esa fuerza de Dios en Cristo para su iglesia. Sí. Nuestro Señor Jesucristo entonces está por encima de todo principado, dice la Reina Valera 60, que aquí la traduce la NBI gobierno, la palabra griega, arges, es decir, eminencia, sobre todo eminencia. Lo más grande o muy importante creado que pueda estar, por encima está Cristo. Sobre toda autoridad espiritual o temporal o, digamos, mundana, por así decirlo. La palabra autoridad, exusía, significa también dignidad superior o de alto cargo. Cristo está por encima de cualquiera que aún tiene alguna dignidad o un alto cargo. Cristo está arriba. La palabra poder, aquí no es kratos, sino es dinamis. Es una fuerza espiritual. Cristo está por encima de cualquier fuerza espiritual, visible o invisible. Y si Cristo es nuestro Señor, entonces ¿de qué tenemos miedo? No tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Cristo está con nosotros y está por encima de todo principado, autoridad, poder.
y también de cualquier otro señor que se llame Señor aquí en la tierra o en el mundo espiritual. Si se recuerdan, en la parte que han leído en Apocalipsis, dice en una visión que Cristo en su muslo tiene el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra Señor ahí está en mayúscula y señores en pequeñito. Lo que quiere decir que no hay más Señor que uno. El más grande, el Señor de cualquier otro Señor es Jesucristo, nuestro Salvador. No hay líder más grande. Estas verdades las entendieron muy bien pastores y teólogos que enfrentaron problemas tan graves como fue, por ejemplo, el nazismo, cuando Hitler y el nazismo estaban matando a cientos, a miles y finalmente millones de personas, y estaba queriendo obtener el poder mundial. Hubo dos pastores y teólogos que se enfrentaron a Hitler, porque él se llamaba a sí mismo el amo, el señor, el Kyrios, se llamaba el Führer, el caudillo. Y bueno, uno primero le dijo, dirigió una carta. Él era uno de los profesores distinguidos de la Universidad de Tubinga y otras universidades, quise decir, de Alemania. Y a través de la iglesia, él publica una carta donde le dice, resumido, a Hitler, dirigida a Hitler: no aceptamos más que un solo Señor. No tenemos más que un Führer. No tenemos más que un líder y se llama Jesucristo. A usted no lo aceptamos. Claro, eso le costó el que lo sacaran de Alemania, y al segundo pastor y teólogo le costó la vida. Él también le dijo, usted no es el amo del mundo. Usted no es nuestro dueño ni nuestro amo. Nuestro amo y nuestro dueño es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, eso tenemos que tenerlo muy claro. Él es Señor de todos. Así que todo ser espiritual, toda autoridad espiritual o física está bajo la autoridad de Cristo. Pónganse de pie. Sigue habiendo una gran oscuridad en el mundo, una oscuridad espiritual. Dichosos, felices, los que hemos encontrado la verdadera luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Tendrá la iluminación de la vida. Tenemos la iluminación de Cristo, la iluminación de su palabra, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, nosotros los creyentes no debemos tropezar, no debemos equivocarnos más como lo hacíamos en el mundo. No estamos lejos de equivocarnos, pero si con humildad cada día andamos en fe y amor, pedimos sabiduría y revelación, el Señor nos iluminará para guiarnos en las decisiones más importantes de nuestra vida, grandes y pequeñas. Pero nos iluminará para que entendamos las riquezas de su gloria, de la herencia de su poder en nosotros, para que no nos desviemos por las cosas tan pequeñas de este mundo. Al final, todo lo que está en este mundo es pequeño. Lo más grande es nuestro Dios y Padre en Jesucristo. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú iluminas al creyente, al que ha confiado en ti,
has puesto la luz de Cristo en nuestros corazones y nos has llamado a nosotros mismos también, que somos la luz del mundo. Por lo tanto, Padre, no andaremos en las obras de las tinieblas, no, Señor. Te pedimos hoy y te pediremos cada día, danos de tu sabiduría y de tu revelación, para que conozcamos más a Cristo, más tu palabra, para que conozcamos tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Y que no desesperemos, más bien tengamos la esperanza certera de la gloriosa herencia que nos espera contigo. Y que usemos el poder divino que por medio de Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros, para vencer los obstáculos, al enemigo y toda oposición, en el nombre de Jesús. Y si hay aquí alguna persona que no es salva, que no tiene a Cristo en su corazón, ahora sabe que todos estos años los ha caminado a oscuridad, en oscuridad espiritual. Por eso ha cometido tantos errores y equivocaciones. Por eso ha cometido pecados y malas decisiones ha realizado. Pero hoy quiere el Señor salvarlo, perdonarlo, hacerlo una nueva criatura, darle la vida eterna, inscribir su nombre en el libro de la vida, pero darle también la luz y la iluminación que necesita cada día. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo. A Pablo y Silas le preguntaron: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que si alguien va a ser para Cristo por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, creo en ti para que me salves, te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios, te confieso como mi boca como mi Señor, creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús, por amarme, por iluminarme y salvarme hoy. Amén.